fármacos antianginosos. ¿Alguna duda que les quedó acerca de los fármacos? ¿Cómo se producía la angina en el paciente? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se producía la angina? Habíamos aprendido algo. ¿Qué? Vasospasmo. ¿Ya? Que puede ser por ateroma. La ateroma también puede ser por alguna producción de coágulos. Las causas son mecánicas, ¿no? Obstructivas, pero habíamos visto una causa no obstructiva. Vasospasmo. Vasospasmo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el vasospasmo? Hay como un tipo de vasoconstricción muy brusca. ¿Y en la vasoconstricción que se produce? ¿Qué se producía? Chicos, hablen, el examen ya está cerca. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado, ¿no? El pilar fundamental es la hipoxemia. Va a ser por él la alteración entre consumo y demanda de oxígeno. Solamente por eso se produce la angina. Hay varios tipos de infarto de miocardio. Entre las causas más comunes, lo que dijo la doctora, las obstructivas, generalmente por placas ateromatosas. El otro tipo de infarto, que es el infarto de los crecimientos CT, por ejemplo, es por el consumo y la demanda de oxígeno. La otra es menos frecuente, pero se da generalmente en los casos donde hay una reoclusión mecánica de los dispositivos de los stents miocárdicos. Eso ya es otra vaina. Ahora, los antianginosos no solamente son los nitratos. Aparte de los nitratos que ya habíamos comentado, que es la nitroglicerina, en los casos de una emergencia hipertensiva con afección cardíaca, el mononitrato de isosorbide en los casos para reducir las crisis de las anginas, el dinitrato de isosorbide, el tetranitrato de pentactitol, pero este es el que no usamos mucho. El que más yo, para fines de examen, voy a apuntar va a ser la nitroglicerina, el mononitrato de isosorbide, la presentación del mononitrato de isosorbide, eso sí lo tienen que saber, que vienen perlas de 0.4 a 0.8 microgramos, que son subiguales. El dinitrato de isosorbide o el trinitrato, que la presentación es el isoquet, famoso isoquet, que viene en presentaciones de ampollas intravenosas. También les voy a preguntar qué es lo más básico, digamos, que deberíamos saber. Aparte de esos nitratos, también las anginas se logran tratar con los bloqueadores, ¿no? Adrenérgicos, en especial el atenolol, el propanolol, el carvedilol, y también aquí nos olvidamos de lo que es el metoprolol y el bisoprolol. ¿Qué efecto tienen los beta-adrenérgicos en lo que es el contexto de una angina? ¿Alguien me puede decir? Contracción. Y si el corazón, ¿qué efecto tiene el corazón? ¿Por qué le daríamos un beta-bloqueante al paciente infartado o el paciente con angina? Porque va a vivir en 4 propiedades cardíacas. Eso. Lo que queremos es llegar a una frecuencia cardíaca objetivo, ¿no? No es lo mismo un paciente anginoso que esté con una frecuencia cardíaca mayor a 100. El estar con una frecuencia mayor a 100 incrementa el trabajo miocárdico, incrementa el consumo metabólico de oxígeno, hace que el paciente esté en más hipoxemia y por ende el área que estaba en angina, en vasoespasmo, va a terminar finalmente en un infarto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir el trabajo miocárdico y va a disminuir lo que es la respuesta adrenérgica en sí del sistema nervioso autónomo. Ahora, la dosis del metoprolol, habíamos dicho en una dosis de 100 a 200, el carvedilol que puede ir a una dosis inicial incluso de 6.5 o de 12.5 en casos ya extremos. El propanolol, el infarto agudo del miocardio sí está descrito, generalmente no lo usamos, pero si en los hospitales de ustedes están, solamente tenemos propanolol, pues hay que usar a una dosis generalmente de 20 a 40 miligramos en comprimidos. ¿Listo?
Ahora, el nitrato de ámido generalmente no lo usamos. Y los agonistas de calcio. Habíamos dicho entre estos, el nifedipino, diltiazem y el verapamilo. El nifedipino tenía más un efecto vasodilatador, ¿se acuerdan? Un efecto más vasodilatador sistémico que se usaba incluso para bajar lo que eran las emergencias, no emergencias, las hipertensiones arteriales sistémicas moderadas a refractarias. En cambio, el diltiazem, el verapamilo, que tenían un efecto vasodilatador, pero también tenían un efecto antiarrítmico, ¿verdad? Entonces, sí también se lo usa como medida profiláctica en los pacientes con angina, porque tienen un efecto vasodilatador coronario. El verapamilo y diltiazem, no se olviden eso, es pregunta de examen igual. Tiene un efecto más vasodilatador coronario que vasodilatador sistémico. Ahora, los nitrovasodilatadores, vamos a hablar todavía de la nitroglicerina, el dinitrato, el mononitrato disolvido, ¿ya? Los nitratos se caracterizan por la capacidad de desnitronización, es decir, que son donadores de óxido nítrico. ¿Qué habíamos dicho que era el óxido nítrico? ¿Qué provocaban el vaso sanguíneo? Vasodilatación. Y si producimos vasodilatación en el paciente, vamos a aumentar nuestra oferta de oxígeno, ¿ya? Ahora, se lo define como ésteres de ácido nitroso en la parte quimérica, si quieren ver. Mecanismos de acción: se convierte en un radical activo, que es el óxido nítrico que habíamos comentado, y es un factor que provoca la relajación a nivel de lo que es el músculo liso, es decir, va a disminuir la liberación de calcio, que habíamos dicho que era el efecto contrario de los medicamentos que se usaban en la insuficiencia cardíaca, que ayudaban en la liberación de calcio. ¿Se acuerdan? Que eso lo hemos visto ya en la anterior clase, la teórica. Entonces, va a activar a nivel, estimulando lo que es el guanilato ciclasa, el trifosfato de monofosfato cíclico, que desencadena todo lo que es la relajación del músculo liso. Lo que ustedes me sepan del principio activo, está bien. La nitroglicerina. La nitroglicerina que tiene el efecto de precarga y poscarga. ¿Se acuerdan de la insuficiencia cardíaca? Los medicamentos actuaban más disminuyendo lo que era la poscarga. En cambio, en los nitratos el efecto es disminuir la precarga y la poscarga. Si la precarga voy a ir disminuyendo, es decir, va a venir menos retorno venoso al corazón, por ende voy a ir disminuyendo más el trabajo miocárdico y por ende se va a ir expulsando menos volumen minuto a través de lo que son el sistema ventricular izquierdo. Ahora, viene en perlas de 0.4 miligramos, viene en parche transdérmico de 5 a 10 miligramos y en ampolletas de 50 miligramos. Esto es el famoso isoquet. Yo quería comentarles qué es lo malo del parche transdérmico, que te llama la tolerancia. ¿Qué habíamos dicho que era la tolerancia? ¿Se acuerdan? Primer tema. Cuando que ya no se infecta. Yo no puedo usar el mismo efecto de la dosis. A la dosis recomendada ya no tiene el mismo efecto. Necesitas usar mayor cantidad de dosis para lograr ese efecto. Pero ¿qué pasa? Cuando vas incrementando la dosis, llevas al efecto techo, que habíamos comentado, ¿no? Y el efecto techo ya nos lleva a la toxicidad, ¿no? Del paciente. Habíamos puesto un ejemplo de lo que era, para que no se olviden, el ácido acetilsalicílico y el fentanil, ¿no? En un paciente que viene con un dolor articular, no se olviden eso. En el paciente con dolor articular vas a requerir dosis mínimas del fentanil para lograr el efecto deseado. En cambio, con los AINES o con el ácido acetilsalicílico vas a tener que subir un poco más la dosis y no va a tener el mismo efecto del fentanil. Y al subir más la dosis vas a atravesar lo que es la barrera techo y vas a llevar al efecto de la toxicidad con el paciente. Entonces, para que no se olvide ese ejemplo. Ahora, la presentación de nitrato, la mayor parte viene de manera sublingual. Los pacientes, especialmente los que tienen falla cardíaca crónica, que tienen múltiples infartos, casi siempre se van a la consulta externa o a su domicilio con los parches o con las perlas sublinguales. Ellos ya se conocen. Ni bien vienen el dolor antianginoso,
Entonces les dan perlas de 20, 40 y 60 miligramos. Y se van administrando dependiendo del grado de dolor que presentan ellos. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso de estos medicamentos? Es la cefalea. Pregunta de examen igual. El efecto adverso más conocido en los pacientes con fármacos antianginosos es todo esto, pero en primer lugar es la cefalea. ¿Nos hacen una taquicardia refleja también? Sí. ¿Nos presentan una erupción cutánea? Sí. ¿Nos presenta cefalea y mareo por síntomas de bajo gasto que presentan en el paciente? Ahora, si vamos a darle parche transdérmico a nuestro paciente, no le dejemos el parche más de 2 horas para evitar esta complicación que es la tolerancia. Entonces, ¿qué medicamento lleva la tolerancia? ¿Cómo? ¿Lleva la tolerancia? El parche de nitroglicerina. Eso, ahorita acabamos de ver el parche de nitroglicerina lleva Más de 12 la horas. tolerancia, más de 12 horas. Entonces no es bueno dejar al paciente más de 12 horas con el parche. ¿Listo? Ahora, el dinitrato disosorbido. También, como todos los nitratos, provoca relajación del músculo liso vascular con el objetivo de disminuir el consumo metabólico de oxígeno. Pero aparte de disminuir la precarga y la postcarga, va a ir disminuyendo las resistencias vasculares sistémicas, ¿ya? La indicación, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la angina de pecho, ¿listo? En la hipertensión arterial también se la puede usar como en caso de una emergencia hipertensiva, en el caso de pacientes con falla cardíaca. Se han visto casos, hay pacientes que vienen con emergencia hipertensiva con afección cerebral o que vienen con afección ocular, por el aumento de la presión intraocular se les desprende la retina y todo, pero no se ha logrado el mismo efecto. A veces en el hospital no tiene, si el familiar o el paciente no tiene para comprarlo, le das, pero no le va muy bien, no le baja nada la presión prácticamente. ¿Qué más? La farmacocinética se da por vía oral en comprimidos, se da por vía sublingual, la vida media es de 5 a 6 horas y se distribuye en todos los tejidos del organismo. Esa es la facilidad que tiene. Todos los nitratos, específicamente casi todos los nitratos, tienen un metabolismo hepático y van eliminándose también por la vía renal, no se olviden eso. Miren, las complicaciones casi son las mismas. El dinitrato. Continuamos. Bien, las reacciones adversas. Lo mismo, erupciones, cefalea. Esto es facilito. ¿Paciente qué va a provocar? Le vas a bajar mucho la presión. Va a provocar síntomas de bajo gasto. Por ende, el paciente va a empezar a presentar, para que no se olvide de los efectos adversos, que le duele la cabeza, que se siente cansado, que se siente con visión borrosa, vértigos. Provoca sintomatología neurológica. Esto en un inicio. Esto lo de la dermatitis y la erupción es en pacientes que ya tienen antecedentes de estar mucho tiempo ya con el nitrato. ¿Qué más? Eso ya habíamos comentado. El mononitrato disosorbido va a reducir el trabajo cardíaco, va a disminuir el consumo metabólico de oxígeno también. Indicaciones: profiláctico de angina de pecho, que va a ir disminuyendo la frecuencia de las crisis, nada más, es lo que va a hacer. Y generalmente vienen comprimidos, como les decía, en los casos severos, pero generalmente lo usamos en el hospital, por ejemplo, cuando viene el paciente con un ataque de crisis anginosa, perlas, porque comprimido vía oral y sublingual, el mecanismo de acción es más rápida por vía sublingual. Perfecto. ¿Qué más? Esto ya lo habíamos visto también.